Muy buenas noches y bienvenidos a la vuelta del descubierto en esta nueva temporada. Estamos ya en el año 2026 y ahora volvemos para dar la batalla. No, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bastante bien, la verdad. Quiero que demos ya paso a una persona, a una invitada que es comunicadora, que es jurista y politóloga, está especializada en género, migraciones y derechos humanos y pertenece a Hip Hop. Ale Velasco, muy buenas noches. Ahora Muy sí. buenas noches. Pues nada, Ale, un placer tenerte por aquí. La No, verdad pues, es gracias a que, vosotros por invitarme. La verdad que es un gusto empezar así el año, que ha empezado movidito, la verdad. joder, que se empieza movido. Qué ¿Sabéis asco. este meme de Capitán solo es miércoles? Pues Capitán solo es 14 de enero. Antes de empezar un poco con el tema, cuéntanos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es a hip hop? Un poquito, ¿no? Para que nuestra gente te conozca. Bueno, pues sobre todo a Hip Hop lo que es un proyecto de redes que lo que intenta, bueno, la base política o la idea que hay detrás es que yo creo que en redes hacen falta menos influencers hablando de política y más militantes haciendo política en redes, más militantes con influencia. Y la intención de Hip Hop es un poco esto, es darle voz sobre todo a colectivos militantes, a gente que hace política, porque yo creo que una gran parte del problema que tenemos en redes, ¿no? Esto que se habla muchísimo de la izquierda ha llegado tarde a las redes o cuál es el problema de la izquierda en las redes. Bueno, hay un problema muy importante que es que no son los dueños de las redes y que ya partimos de una base en la que pues bueno, pues el tablero está trucado, pero la siguiente es sobre todo que hay un elemento de politización muy importante que se pierde cuando pensamos en las redes y es esa individualidad, ¿no? Es hacerlo desde lo individual y la idea de Hip Hop es pues hacer un proyecto colectivo, intentar hacer una comunicación militante y sobre todo pues eso, pues darle voz a gente y a colectivos y a militancias que pues desgraciadamente no tienen voz en otros espacios. Y esa es la idea de la que partimos, estamos empezando, pero no nos ha ido mal todavía, esos y darle guerra sobre todo pues bueno, a los principales abanderados de la ultraderecha. Yo tengo muchas ganas de volver a darme un paseo para intentar pues bueno, pues desenmascarar a Vito Quiles y a esta gente que es la, bueno, pues digamos la expresión en el Estado español de una ultraderecha y de un proyecto de ultraderecha mundial e internacional que se articula cada vez más y que tiene pues detrás muchísimo dinero, muchísimo poder y que ahora mismo es pues una de las mayores amenazas a la vida en el mundo, básicamente. Mm, Mm. tal cual. De hecho, es muy curioso porque en el último año han salido bastantes nuevos creadores de contenido, o quizá no tan nuevos, que ya participaban en otros espacios. Pero, pues, por ejemplo, estáis vosotras, está la gente de Pantube, está la gente de Woke Up, que en poco tiempo, la verdad, con unos vídeos así muy sencillos, con unas ediciones, bueno, con contenido muy digerible, ¿no? Que es lo que se lleva ahora. La verdad es que estáis dando la batalla, vamos, está bastante chulo el contenido que se hace. Cada uno con nuestro estilo, cada uno con nuestra historia. Pero está bien, porque cuando Juanfran y yo empezamos en esto, que esto era un páramo, o sea, Mm. había gente, es cierto, pero coño, es verdad que estamos en un ciclo político donde parece que la gente que defiende un poquito los derechos humanos está de capa caída, pero en verdad cada vez hay más gente, cada vez hay más ánimos y cada vez parece que nos vamos adaptando más a los nuevos tiempos. Eso está muy bien, porque es lo que hemos pedido siempre. Solo falta dinero. Es lo que falta. Solo faltan los recursos. Solo falta el poder dedicarnos más a esto y más tiempo y bueno, de lo que siempre carecemos. Pero coño, está muy bien. Yo de verdad que ojalá salga más gente y que inundemos las redes sociales de contenido que defienda un poquito, pues bueno, el que no nos fusilen en un paredón, que yo creo que es lo mínimo que podemos pedir. Mm. Sí, la verdad que no estaría mal. Pero bueno, visto cómo empezó el año, tampoco lo podría asegurar yo para el final del año que no acabemos todos en un paredón de fusilamiento, porque en los momentos de crisis siempre se abren ventanas de oportunidad y creo que esa es la tarea política que tenemos ahora mismo, que bueno, tenemos una ultraderecha muy, muy venida más en todo el mundo,
pero creo que bueno, que precisamente en un momento en el que pues claramente las contradicciones se acentúan y que la conflictividad social también es mayor, creo que en la izquierda también tenemos una oportunidad de avanzar posiciones, de organizarnos y de articular pues una respuesta que de verdad dé respuesta a lo que está pasando, porque claramente lo que está pasando es que el modelo actual de cosas no da una respuesta a las necesidades de la gente común y pues bueno, pues hay dos salidas a esta crisis que ya lleva muchísimos años. Yo creo que como mínimo llevamos sostenidamente en crisis desde 2008 y hay dos salidas. Está la salida fascista, está la salida ultra y está la salida por la izquierda. Y yo creo que nuestro deber militante y tarea política histórica de esta generación es intentar no resistir al fascismo, sino intentar proponer otro mundo posible que combata el que propone el fascismo. Que es, o sea, no resistir y aguantar e intentar como mantener el estado de cosas actual que claramente no funciona. No podemos ser resistencialistas, tenemos que intentar pues ser propositivos y avanzar hacia un mundo pues bueno, más justo en el que las personas como nosotros, en el que las clases trabajadoras pues puedan vivir, tengan derecho a una vida, tengan derecho a un techo y tengan derecho a ser felices y a salir de fiesta y poder pagarse las copas y poder pagarse el alquiler. Sí, mira, esa parte me está saliendo bien. La de salir de fiesta, a esa más o menos llego. La de pagar el alquiler, y bueno, esa también. Esa de momento, el tema de la casa, yo por suerte lo tengo arreglado. Otra gente de mi entorno no lo tiene tan fácil, por desgracia, pero bueno, seguiremos. La verdad es que cómo está el tema de la vivienda, en fin. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. Medidas buenísimas para la vivienda. Vamos a quitarle el IRPF a los caseros. Hostia, es que el puto Pedro Sánchez, tío. Ahí se me ha ocurrido una idea que lo va a petar. Lo que vais a flipar. Vamos a arreglar el problema de la vivienda a lo grande. Lo que necesita mi casero, que lo está pasando muy mal, es que le regalen más beneficios fiscales, sin duda. No, es que además no es como, no, si bajas el precio, si haces no sé qué, pues a lo mejor tienes una rebaja que ya sería horrible. No, es en plan de si no haces nada, si te quedas como estás, entonces no te suma el IRPF. Que dices, y a las empresas también le vas a hacer evasión de impuestos, a las empresas que tienen vivienda en alquiler y todo esto. Es que no sé. Claro, luego nos extraña que en todos los rankings estos de medios y tal, como España, el mejor sitio para invertir en mercado inmobiliario. Claro, si es que lo que está haciendo el gobierno es convertir, desde hace muchos años, las SOCIMIs son esto también, y esto lo hizo Zapatero, es que lo que ha hecho este gobierno es convertir España en un paraíso fiscal y en un paraíso para los inversores que hacen negocio con la vida de la gente y con la vivienda, y que ahora mismo es, pues bueno, el principal problema de las clases trabajadoras en el Estado español, y que tiene que ver al final un poco con lo que está pasando en Venezuela. Yo sé que esto parece como un salto muy loco, pero la ultraderecha y la articulación de la ultraderecha y del imperialismo que estamos viendo ahora mismo no se entiende tampoco sin el apoyo de un capital internacional que está buscando nuevos lugares donde seguir haciendo negocio y donde seguir expandiéndose y seguir haciendo dinero, y el mercado inmobiliario ahora mismo en el Estado español es un refugio para eso. Tal cual. Es que además dices, esto es una cosa que digo yo siempre, y dices, joder, la economía de España no para de mejorar, ¿no? Es la locomotora de Europa ahora mismo. Y sin embargo, la gente de a pie cada vez vive peor. Es coño, alguien se está quedando ese dinero. O sea, no hay que ser muy listo. Alguien está viviendo cada vez mejor. O sea, si la economía está mejorando y cada vez hay más empleo y cada vez todo va mejor, joder, ¿quién se lo está quedando? Porque yo no. Juanfran creo que tampoco. Y tú tampoco creo que lo tengas. No, yo no tengo. La verdad que ojalá, pero es que a mí los cheques esos que me dicen que me pasan de Maduro y de Soros y por feminista y por bisexual no me llegan. Claro, no llega nada. No llega nada, que por cierto, la paguita de bisexual estaría de putísima madre. Una paguita una paguita de cada cosa. Pero dices, joder, es que no podemos estar vendiéndole a la gente una defensa de este sistema o un miedo al fascismo cuando hace 20 años que la vida cae a peor y no parece que la cosa vaya a ir a mejor. Pero bueno, ese es otro tema. Empezamos con Venezuela, chicos. Empezamos con Venezuela, va. Bueno. ¿Qué ha pasado? Que yo no me he enterado mucho. Exacto. Bueno,
Ale, ¿quieres hacernos un pequeño resumen? ¿Te apetece? Sí, yo puedo, o sea, bueno, lo que ha pasado estos últimos 15 días en Venezuela, que es el secuestro del presidente venezolano Maduro en un ataque y un bombardeo y una agresión imperialista a Venezuela que ha costado más de 100 muertos asesinados en Venezuela por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump, bueno, pues yo creo que hay que entenderlo como el último paso en un proyecto que es una estrategia de seguridad nacional, que es una política estructural del gobierno estadounidense y que lo ha sido así desde hace muchos años. O sea, cuando Chávez llega al poder, esto ya empieza a ser así. Estados Unidos tiene una política de beligerancia contra Venezuela y contra un proyecto venezolano que en su momento era el chavismo, de dignificar a las clases populares, una revolución de soberanía sobre su propio territorio y que alfabetizó a muchísima parte de la población, que le dio casa, que creó comunas populares y esto, pues bueno, pues para Estados Unidos, en lo que siempre ha llamado su patio trasero, era una cosa que no podía permitir. Y desde el principio Estados Unidos empezó a trabajar contra el gobierno legítimamente electo de Chávez por todos los medios posibles. Siempre se habla de guerra híbrida contra Venezuela y ha sido así durante muchísimos años. Lo que ha pasado ahora no se puede entender sin un contexto histórico mucho más largo, porque a Chávez ya le intentaron dar un golpe de Estado en 2002, porque las sanciones, que es lo que ha hundido la economía venezolana y lo que ha generado también toda esa migración, que la mayor parte de la migración no son opositores ni exiliados políticos, son migrantes económicos, porque desde que se empiezan a instaurar sanciones en 2014, en la era Obama, el PIB en Venezuela se desploma, se ha desplomado un 200%, porque bueno, las sanciones económicas, que lo que se llaman medidas coercitivas unilaterales, que son una medida de presión absolutamente ilegal y que además está considerada un castigo colectivo, que es una cosa que está prohibida por la Convención de Ginebra, nunca afectan además a los gobernantes, principalmente afectan a las clases populares, y eso es lo que ha asumido además Venezuela en una pobreza fíjate hasta dónde habrá llegado, que Reino Unido tiene secuestradas las reservas de oro venezolanas, y Venezuela, en el marco de la COVID, pidió al Reino Unido sacar dinero para pagar programas de alimentos en medio de una pandemia, y Reino Unido le dijo que no. Y ha sido el sometimiento a una agresión imperialista económica en ese momento, y ahora ya plenamente militar, al que ha vivido sometida Venezuela desde hace mucho tiempo, y que es un contexto que es importante explicar, porque es verdad que ahora mismo el imperialismo estadounidense, igual que el gobierno estadounidense en sí, está viviendo pues un proceso de fascistización. O sea, nosotros podemos hablar del gobierno de Trump ya como un gobierno fascista. Cumple todas las características ya académicas de un gobierno fascista. Tienen milicias parapoliciales directamente vinculadas o a las órdenes del Ejecutivo, que están asesinando gente en las calles y que están sembrando el terror en las calles. Tienen todas las características de un gobierno fascista, por mucho que haya llegado electoralmente al poder, se pueden entender en Venezuela. Y lo que pasa es que el imperialismo estadounidense, que ha tenido una cara amable durante los últimos años, pues ahora vuelve a mostrar su cara más feroz y su cara más dura, y eso es lo que ha pasado en Venezuela, y no va a parar en Venezuela. Esto ya lo hemos visto. Podemos hablar de Groenlandia, pero podemos también hablar de lo que está pasando en Irán, que es bastante posible que veamos en los próximos días una agresión también, unos bombardeos y unos ataques a Irán, porque Trump ya está pidiendo que se retiren todos los aliados de Estados Unidos de Teherán y de los alrededores. Y creo que lo que estamos viendo es pues una reconfiguración de un imperialismo estadounidense que está en clarísima decadencia, porque China le ha ganado la batalla económica, porque vamos hacia un mundo más multipolar, y el imperio estadounidense ha decidido que va a morir matando. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una pugna imperialista por el petróleo, pero no solo por lo que significa el petróleo, sino porque el petróleo no deje de comercializarse en dólares, o sea, porque no se desdolarice la economía del petróleo, por las rutas comerciales, por el acceso a los recursos y a las tierras raras, que es lo que está pasando en Ucrania, y todo lo que está pasando ahora en geopolítica internacional se puede entender un poco así, en el marco de la decadencia de un imperio que ha tomado la vía del fascismo para intentar sobrevivir a esa clara decadencia.
Pues nada, ya está, nos podemos ir. Eso era todo, chicos. ¡Hasta luego! Hay mucho que añadir en realidad. O sea, es que, bueno, estoy bastante de acuerdo. Puntualizaría muchas cosas. Creo que es importante. Has dicho muchas cosas, todas muy interesantes. Muy importante que contextualizar qué estaba pasando con Venezuela, porque al final, independientemente de la gestión de Maduro, que fuera más o menos autoritario, que para mí lo es, para mí lo ha sido, creo que su gestión, como por ejemplo tomar decisiones tan positivas como poner al ejército a gestionar el petróleo, amén de otras cuestiones, no ha sido la mejor del mundo. Yo puedo entender que mucha gente lo vea como un dictador o lo vea como una persona pues que ha contravenido los derechos humanos, pero que el foco no es ese. Se puede rechazar perfectamente la gestión de Maduro o lo que ha hecho. Incluso entiendo perfectamente a la cantidad de venezolanos que viven ahí y que lo han sufrido, aunque también hay muchos venezolanos, evidentemente, que lo apoyan. Pero poner desde tanto la derecha como la extrema derecha y desde también otros posicionamientos, porque también hay una izquierda muy crítica con el chavismo, se señala constantemente como argumento que, bueno, que nos queremos parecer a Venezuela. Que dices, escúchame, está toda la gente de izquierdas matándose entre ella. Asumir que todos vamos a apoyar al chavismo es mucho decir. Pero bueno, tú metes miedo con eso y desvías el foco de lo verdaderamente importante. Primero, Donald Trump y Estados Unidos han estado sistemáticamente interviniendo en un montón de países. Desde 1945 ha realizado más de 200 intervenciones militares. Podemos hacer una encuesta de cuáles han salido bien. O sea, así de práctico soy yo. O sea, ¿cuáles han salido bien? Incluso vamos a suponer que a pesar de que su intencionalidad haya sido siempre geoestratégica, por aquí tonto no es nadie, dices, bueno, vienes a por el petróleo, pero por lo menos arreglas un poco esto. O sea, vamos a darnos un paseo por Libia, vamos a darnos un paseo por, yo qué sé, por Sudán, por Yemen, por cualquier país acabado en tan. Que decir, podemos. Es verdad, o sea, lo de Afganistán ha sido ridículo. Después de Ningún país al que Estados Unidos le haya llevado la democracia a base de bombas ha estado mejor después de intervenciones antes. Lo que hace Estados Unidos cuando interviene históricamente ha sido destrozar el país al que va. Va a robar, porque al final que Estados Unidos esté en contra de los gobiernos o partidos de izquierdas en América Latina no tiene nada que ver con una lucha contra el comunismo. Tiene que ver que esos partidos lo que han hecho es posicionarse en contra de Estados Unidos, porque los partidos de la derecha han estado a favor de las élites económicas de esos países, que lo que han hecho es privatizar los recursos naturales para poder vendérselo a Estados Unidos. Vamos a preguntarnos de quién. Eso es lo que se busca y eso es lo que se critica. Más allá de que encima muchas intervenciones militares se hacen siguiendo ciertas normas, que si la OTAN pide permiso, que si la ONU no sé qué, pero este señor decide que se quiere quedar con todo, de que ahora me quiero quedar Groenlandia, ahora me quiero quedar, porque claro, Trump tiene razón en una cosa, ¿quién lo va a parar si se paran las cosas? En verdad nadie, porque nunca nadie le ha parado. Otra cosa es que siga las propias normas a las que se ha plegado, que eso es lo mínimo. Pero ya con Irak, George Bush se lo pasó, bueno, con aquello de las armas de destrucción masiva, y ya fue un escándalo. Aquí, en España, cuando Estados Unidos interviene en Irak, aquí nadie salió diciendo, joder, es que Saddam Hussein es un cabrón. Ve, ya lo sé que Saddam Hussein es un cabrón. Lo tenemos todos muy claro. Pero también tenemos claro que es un problemón que Estados Unidos nos arrastre a una intervención militar que es ilegal. Por aquí España se llenó de manifestaciones. Y ahora, en cambio, estamos en un punto en el que Trump puede decir, no solamente voy a intervenir militarmente en Venezuela porque quiero quedarme el petróleo. Claro que sí. Y no solamente voy a derribar al chavismo. Lo voy a consolidar pactando con él a la gente que yo quiero, porque la posición a mí no me gusta, y voy a pactar con los que garanticen que me voy a quedar con todo. Pero fíjate, eso es muy interesante porque, o sea, yo partiendo de la base, y lo quiero dejar dicho aquí, yo no creo que Maduro cumpla los requisitos para considerarse un dictador politológicamente hablando. Vale. Yo creo que se le pueden hacer críticas, yo se las haría desde la izquierda al gobierno de Maduro, pero bueno, creo que ese contexto se lo tienen que decidir los venezolanos. Creo que hay una oposición venezolana dentro de Venezuela que se ha presentado a las elecciones, que ha votado en la Constitución y que se rige por las normas de la Constitución, pero no es la oposición venezolana que nosotros conocemos, que es una oposición que vive principalmente en el
exterior y que es la oposición que está financiada principalmente y que tiene nexos además bueno, con el Partido Popular, que es la razón por la que vemos en Madrid, por ejemplo, pues todo esto que se llama Little Caracas. Esa oposición es una oposición golpista, lo ha sido desde siempre, solo hace falta escucharles, nada más hay que dejarles hablar para entenderlo, y consideraban ilegítimo ya el primer gobierno de Chávez, han puesto en duda las elecciones elección tras elección y ha sido así siempre. Yo creo que Venezuela podemos hablar de déficits democráticos, igual que podemos hablar de déficits democráticos claro. En España, pero creo que es verdad lo que dices, que es que, bueno, o sea, a mí me llama mucho la atención esto de todo el mundo, los politólogos, los analistas geopolíticos, de, oh, Dios mío, es que el orden internacional basado en normas se ha destruido, y es como, ya, bueno, es que mira Irak, o sea, quiero decir, el orden internacional basado en normas solo era una fachada, nunca ha funcionado, y lo único que vemos ahora, lo único que se le puede agradecer a Trump es la sinceridad, porque Irak, yo qué sé, Bush tuvo que decir que había armas de destrucción masivas, aunque fuese un invento y aunque fuese todo mentira. Claro, lo tuvo que disfrazar. Claro, aquí ni siquiera. Trump ha dicho 27 veces en la rueda de prensa después de decretar a Maduro que eso lo ha hecho por petróleo. Entonces, si hay algo que se le puede agradecer, pues es esa sinceridad y poner las cartas sobre claro. La mesa. Eso es. Claro. Sí. Claro, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y que es parte esencial de todo este argumentario porque, ojo, cuando Trump bombardeó Venezuela, pues hubo una gran exaltación por parte de la derecha, ¿no? En plan de, pues hemos ganado, la libertad a Venezuela, un gran júbilo de todos los venezolanos, etcétera, etcétera. Pero es que Trump se encargó de sepultar eso tras argumentos indefendibles, ¿no? Porque como tú dices, se ha dedicado a decir desde entonces, cada vez que le han preguntado, no, yo esto lo hago por petróleo, ¿vale? Y no solo eso, sino que además ha desbaratado cualquier argumento de democracia, ¿no? De llevar la libertad y la democracia a Venezuela, ¿no? Entendiéndola desde el punto de vista occidental y comprando toda la mitología sobre el país, porque además ha dejado al chavismo gobernando. Fíjate, o sea, quiero decir, se ponen en duda los resultados de las últimas elecciones porque no ha habido actas. Desde el gobierno chavista lo que se dice es que, bueno, pues que la manipulación de esas actas empezó antes de que ellos las pudiesen recoger. Pero fíjate hasta qué punto Trump no cree que la oposición venezolana tenga legitimidad ni tenga peso en el país para poder hacer negocios con ellos, que él mismo la ha desacreditado. Y yo no creo que podamos entender esto como que se ha enfadado porque no le han dado el Nobel y todas estas cosas que se están intentando decir, porque es verdad que Trump es un personaje y es un niñato, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo, y más importante, es un fascista y es un señor que va a hacer negocio. Y si él creyese que la oposición venezolana tiene la legitimidad en Venezuela para poder gobernar y regalarles el petróleo, que básicamente lo que quiere Trump, habría puesto a María Corina Machado, pero es que yo creo que el propio Estados Unidos, la CIA, sabe perfectamente que el chavismo sigue teniendo una base política y militante y popular en el país muy grande, y ese es el gran problema que tienen, y por eso no quieren hacer negocios con María Corina y por eso mantienen a Delcy Rodríguez. Bueno, y también por el control del ejército, ¿no? Es decir, que el ejército venezolano es bastante chavista o está muy del lado y muy controlado, ¿no? por el gobierno de Delcy, y que en verdad la oposición venezolana pues tiene poca mano para controlar las instituciones, porque al final esto es importante. Aquí estamos hablando también mucho de invasiones y de hecho ahora vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Pero realmente controlar un país es algo muy complejo. Hombre, decir, y más Venezuela, ahora Trump con todo su poder, el gigantesco poder estadounidense, quisiera mañana invadir Venezuela, ¡ojo! ¿No? Es decir, veríamos que haría la población, que esto es muy importante, ¿no? Si la población de repente se pone masivamente del lado del invasor, pues ahí podría ser, pero si ese escenario no ocurre, invadir un país es tremendamente complejo porque tú no controlas las instituciones y no puedes estar peleándote eternamente contra todo el mundo, ¿no? Por eso es muy fácil bombardear un país, pero luego poner un pie y gobernarlo es casi imposible. De hecho, que todas las intervenciones estadounidenses han salido mal por eso, ¿no? Porque tú puedes llegar a un país, empezar a matar a mucha gente y a matar a los líderes, pero luego tú no vas a controlarlo. Yo quiero que pasemos un poquito a hablar de imperialismo a otro nivel y de Groenlandia, pero no sé si me he dejado algo de Venezuela que queráis comentar. Groenlandia igual sí que es más fácil de gobernar, ¿ves? Ahí hay bombardear un poco y tal. Además, lo que pasa en Groenlandia es que ya hay más soldados estadounidenses que daneses,
porque tenemos una Europa que forma parte de la OTAN y que ha vendido su soberanía militar a Estados Unidos y de aquellos polvos estos lodos. Quiero decir, o sea, en España hay ahora mismo más de 3.000 soldados estadounidenses, 2 bases militares de Estados Unidos que son el enemigo dentro. Quiero decir que es que en la propia estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos habla de Europa como enemigo y parece que nuestros gobernantes no se quieren dar cuenta. Yo solo quiero decir una cosa más sobre Venezuela y el imperialismo en general. Sí. Y es que creo que nada de esto se puede entender sin el genocidio en Gaza. Sin la impunidad que ha tenido Israel para cometer el genocidio en Gaza, nada de esto que estamos viendo ahora mismo podría estar sucediendo. Yo creo de verdad que lo que hemos visto estos 2 últimos años, esta impunidad, esta complicidad de los estados europeos y la financiación con el genocidio del Estado israelí sobre la población palestina, no se podría entender la legitimidad que tienen ahora para hacer todas estas cosas, porque la impunidad internacional es una cosa que vas midiendo. Yo participé en la flotilla, yo estuve en la flotilla Gaza, fui presa, Hostia, no lo sabía eso, esa parte me la ha saltado. Sí, estuve en la flotilla un mes y luego estuve en una cárcel israelí 5 días. Hostia, y claro, y bueno, pues yo es que creo de verdad que Israel siempre mide un poco, mide y luego sigue, ve cuál es la reacción internacional y luego va un poco más. Y lo que ha visto Israel en estos 2 años es que puede hacer lo que le dé la gana, puede masacrar y aniquilar a la población palestina, puede robar y saquear sus tierras, lleva haciéndolo más de 80 años, pero ha visto que puede llegar al punto que sea de burrada y de agresión y de aniquilación en directo sin que nadie haga absolutamente nada y no mueva un dedo, y eso es lo que ha facilitado que ahora Trump pueda invadir, pueda intentar anexionarse a Groenlandia, pueda secuestrar a un presidente en Venezuela y pueda, y piense que es el rey y el dueño del mundo. No, claro, al lado de lo de Gaza, lo de Maduro es una chorrada. Es como, bueno, pues Sí. ¿sabes? Al final, ¿a cuánta gente has matado? ¿A 80? Pues al lado de lo de Gaza, vamos, eso es peccata minuta. Que por cierto, lo de celebrar que bombardeen tu país y se carguen a 80 personas de tu país, en fin, que eso lo he visto criticando hasta gente de derechas de allí, o de otros países, tú puedes estar en contra de la izquierda todo lo que quieras, pero no puedes estar a favor de que bombardeen tu país y maten a 80 personas y encima aplaudas. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sabes? En fin, es que los de Vox aquí son unos lamebotas y unos lacayos. Lo vemos, sí. Lo dijo Vox el otro día, que se declara incompetente para hablar de Groenlandia porque papá Trump quiere Groenlandia y entonces, ¿qué se le ha perdido a Vox defendiendo a Groenlandia y la soberanía europea? Si Estados Unidos diese ahora mismo un golpe de Estado en España, Vox estaría tranquilísimo porque saben que si tienen unos aliados de Estados Unidos en España es Vox y les daría igual la soberanía, tanto que se ponen la banderita y España por aquí y España por allá, pero luego son unos lacayos y unos lamebotas y son los primeros que venderían España por 4 duros. Sí, ha habido gente pidiendo no, que claro, aquí en España también vivimos en una dictadura social comunista, entonces Trump tiene que hacer lo mismo, sacar a Pedro Sánchez. Se está convirtiendo en una costumbre muy fea pedir a gente que saque a Pedro Sánchez por el uso de la fuerza. Ya pasó en El Hormiguero hace poco, pidiendo que la Guardia Civil interviniera para quitar a Pedro Sánchez. Es interesante de cómo se articula sobre todo, además, la respuesta ultra, y es que, la española ha copiado mucho el manual de Estados Unidos, pero también mucho el de la derecha venezolana. Y esta idea de ir instalando siempre que el gobierno es ilegítimo y que vivimos en una dictadura es lo que a ellos les facilita luego para no solo decir las borradas que dicen, sino intentar incluso que se alcen en armas el ejército, que es una cosa que han llegado a decir abiertamente. Entonces, a mí esto me preocupa mucho también por cómo la izquierda respondemos a estos discursos. Porque, por ejemplo, aquí entendemos muy bien que nos puede gustar más o menos Sánchez. Yo no voy a defender a Sánchez, pero lo que no es un dictador y un gobierno ilegítimo y no podemos justificar ni la invasión ni un golpe de Estado porque no lo es. Y esto, es un problema también cuando nos fuerzan, por ejemplo, yo creo que se entiende muy bien con lo de Gaza, cuando empezó el genocidio, a todo el mundo nos obligaban a decir que condenábamos a Hamás antes de poder decir que condenábamos el genocidio que estaba cometiendo el Estado de Israel, cuando Hamás es la resistencia armada que surge como reacción, como respuesta a 80 años de anexionismo y de apartheid
pues bueno, y de proyecto colonial de aniquilación del pueblo palestino. Y bueno, la ONU dice que los pueblos tienen derecho a resistir por todos los medios disponibles, incluidas las armas. Y yo no soy islamista, no soy especialmente fan de las milicias armadas islamistas, pero lo que no voy a hacer es criticar la respuesta armada de un pueblo a su propia aniquilación. Y ahora yo creo que con Venezuela nos va a pasar un poco lo mismo. Vamos a empezar a ver que al principio nos van a intentar forzar a todos a decir que Maduro es muy malo y que es una dictadura, para poder simplemente condenar la agresión imperialista que ha sufrido Venezuela a manos del imperialismo estadounidense. Pero yo creo que tenemos que intentar no caer en ese juego, porque lo que hacemos es poner las bases a que ellos puedan seguir con este discurso de, bueno, sí, Trump muy mal, pero Maduro también mal. Entonces creo que tenemos que intentar evitar entrar en esa lógica, porque nos imponen el marco, son ellos los que llevan la batuta de lo que es o no democracia, de lo que es o no legítimo, y nosotros tenemos que intentar combatir eso pues muy fuertemente. Creo que el mayor ejemplo es eso, es el genocidio en Gaza, que no va de que te guste más o menos Hamás, se trata de que no hace falta hablar de Hamás para decir que lo que está pasando es un genocidio. Pero bueno, todo esto tiene una cosa positiva. Ahora que no está Maduro, ¿con quién no va a relacionar la izquierda? Ya no van a poder decir aquello de, pues te vas a Venezuela, ¿no? Ya no puedes decirlo. Te queda Cuba y Corea del Norte. ya no vas a poder, porque es que mira que lo de Venezuela, y hablando en serio, han sido pesados, ¿eh? Y además, a mí me llamaba una cosa de atención, porque yo pensaba que era una cosa solo de España, pero no. O sea, he visto discursos de la izquierda y de la derecha en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, y el utilizar Venezuela como saco de boxeo de la izquierda, de no, es que si eres de izquierda, tú quieres acabar como Venezuela. Que es como decir, vale, pues si tú eres de derecha quieres acabar como Honduras, ¿no? O como Paraguay, o ¿cómo está esto? Porque vamos... Como Argentina, como cualquier país del mundo, porque es mucho más probable, o sea, si tú naces al azar en un lugar del mundo, lo más probable es que nazcas en un país capitalista y seas el último desgraciado del planeta. Porque la inmensa mayoría del planeta vive en situaciones paupérrimas y vive en un sistema capitalista y generalmente gobernado por alguien conservador. Entonces, no entiendo esta manía de estar... Bueno, sí que lo entiendo, claro, es una estrategia. Pero es como, joder, es que... precisamente... No. Sí. Y que luego, quiero decir, todos los opositores venezolanos que dicen que España es una dictadura social comunista, bien que viven aquí todos a gustísimo, en Madrid, en los barrios ricos, sí, claro. en San Martín, que está inundado de opositores venezolanos millonarios que vienen a Madrid además a especular con la vivienda, por cierto, hablando ya también de vinculaciones sobre el tema, pues aquí viven a gustísimo, ¿eh? Es una dictadura social comunista, viven de puta madre. Ahora ya se pueden volver, que ahora ya han quitado a Maduro, ya pueden regresar. Es que... me hace mucha gracia, sobre todo, una cosa que me molesta particularmente es la ausencia de debate. Es como, aquí es a ver quién la suelta más gorda, a ver quién suelta la falacia más gorda y ya está. Yo puedo estar argumentando. Otra cosa, bueno, no sé qué opinarás de lo de... Es que para poder opinar de Venezuela tienes que haber vivido allí. Pero, que ha salido un montón de memes, ¿no? De, bueno, no puedes opinar de los dinosaurios si no has vivido en el Cretácico. Y más los venezolanos, que se han dedicado a ir país por país a opinar de su política y decir que todo es Venezuela. Y dicen, no, Venezuela es la excepción, no la norma. Claro. A ver, pero ¿qué ocurre? Claro, Venezuela empezó así. Yo digo, sí, claro, Venezuela por algún lado empezó. Seguro. Pero, hombre, quiero decir, es que intentar equiparar cualquier iniciativa medianamente socialdemócrata con acabar como Stalin o algo así, que parece que, bueno, que a Stalin ya no lo sacan tanto. Pero, hombre, es que me parece como... Si tu nivel argumentativo es vete a Venezuela o vete a China, bueno, ahora de China ya no se... Con China ya no se meten tanto. Ahora China es capitalista de repente, porque como les va bien, pero si no es, o vete a Irán, o vete a Cuba, o vete, que dices, hombre, quiero decir, que a mí me guste un determinado modelo social y económico, unas determinadas políticas, no quiere decir que yo me tenga que ir a vivir un país donde además, quiero decir, un sistema por sí solo tampoco dice nada. Un país puede vivir en un contexto terrible independientemente del sistema que tenga por miles de circunstancias. Porque seguro que cuando tú quieres irte a vivir a un país capitalista, seguro que te vas a Dinamarca y no te vas a Honduras o Argentina, por lo que sea.
o te vas a Estados Unidos, o te vas a Canadá. Que aquí no somos idiotas. A Corea del Sur no se va mucha gente, ¿eh? No. Lo que te están diciendo realmente los opositores venezolanos es que de Venezuela solo pueden opinar ellos, porque el chavismo venezolano lleva sistemáticamente en la calle todos los días con movilizaciones muy grandes desde que secuestraron a Maduro, todos los días. Eso no se ve en los medios de comunicación en España. En España hay venezolanos chavistas. Yo el otro día estuve en la manifestación contra la agresión imperialista delante del consulado estadounidense y había mujeres venezolanas chavistas que fueron a defender a Maduro, y vino un opositor venezolano a increparlas y a decirles que ellas tampoco podían opinar porque patatas. Entonces quiero decir, es que no podemos opinar los que no hemos estado en Venezuela, pero tampoco pueden opinar gente como Arantxa Tirado, que es una académica que lleva 20 años estudiando el proceso bolivariano, que ha vivido en Venezuela. Ella tampoco puede porque está a sueldo del chavismo, pero es que las personas venezolanas que viven en Venezuela o que viven fuera de Venezuela, que no son del gusto de los opositores, tampoco pueden opinar. Es que solo pueden opinar ellos. Entonces, claro, es súper fácil. Que los pueblos tienen derecho a la soberanía sobre sus territorios y a ser ellos quienes decidan, o democráticamente, de muchas maneras democráticas, porque lo hemos hablado antes. A mí me parece que la democracia liberal tiene per se déficits democráticos enormes. Creo que hay otros modelos que podrían ser más democráticos, pero tienen derecho a decidir su propio destino. De verdad, hay oposición venezolana democrática que dialoga con el chavismo y que asume los marcos del momento venezolano y de la estructura del gobierno venezolano, y que debate allí. Lo que no podemos hacer es intentar imponer, sobre todo además con las intenciones que se hace, los gobiernos que a nosotros nos dé la gana. Y lo mismo pasa en Irán. Yo no soy tampoco muy fan de la teocracia iraní. No, pero, no me jodas, claro que no. O sea, pero muy fan de que vayan a imponer el gobierno que le dé la gana, que es la vuelta al Shah de Persia, por cierto, los estadounidenses, para hacer un gobierno que facilite que siga existiendo el Estado de Israel, que es realmente lo que quiere hacer Estados Unidos. Entonces, si es que el gran problema, sobre todo, es que a Venezuela habría que haberla dejado, y sigue habiendo que tuviese su proceso legítimo y soberano, sin coaccionarla y chantajearla, sin imponer sanciones que son eso, un crimen de lesa humanidad, y que han sumido a la población venezolana en la pobreza más absoluta. Y pues tendríamos que haber podido, o sea, el proceso bolivariano, que era un proceso popular, tiene derecho a hacer su proyecto político sin injerencias de otros países, y eso es lo que Estados Unidos nunca pudo soportar. Claro. Que hubiese un pueblo latinoamericano que se plantase contra su imperialismo, que dijese: este petróleo es nuestro y vamos a hacer con él lo que nosotros queramos hacer, lo vamos a gestionar nosotros, y que pues empezase un proceso de soberanía popular, que llegase además a amplias capas de la sociedad que toda la democracia anterior, o todos los gobiernos anteriores en Venezuela nunca habían conseguido llegar, porque era gente que estaba absolutamente marginalizada, sumida en la más absoluta de las pobrezas, y que era analfabeta, que no tenía casa, y eso es lo que no pueden soportar. Y si queréis, hablamos un poquito ya, para cerrar, yo creo que del papel de Europa, porque me parece... Claro, sí. Me parece importante. muy relevante, ¿no? Es decir, porque lo que estamos viendo, ¿no?, es el auge de este imperialismo estadounidense, que además está intentando aplicar, ¿no?, lo que ahora llaman la doctrina Monroe, ¿no?, que viene de pues, la doctrina Monroe, ¿no?, es decir, de América tiene que ser, pues bueno, para los americanos, y además Estados Unidos tiene que controlarla y controlar lo que ellos llaman su patio trasero. Además, es bastante llamativo que el ejecutivo de extrema derecha de Donald Trump se ha referido así a América Latina, ¿no?, como patio trasero. Uno de los puntos centrales ahora, uno de los caprichos de Trump, ¿no?, es Groenlandia, que además no es tonto, ¿no? Pues como todos sabemos, con el cambio climático, ciertas zonas se van a descongelar, y pues bueno, pues tras Groenlandia, bajo Groenlandia se sabe que va a salir pues cosas muy valiosas, ¿no? Es decir, quiere quedarse el territorio, y desde luego lleva semanas insistiendo fuertemente en esto, además poniéndose cada vez más beligerante. Y mientras tanto, ¿qué hace Europa?
Pues Europa, bueno, de felpudo, yo lo llamo ser el felpudo, pero es que además ya ni siquiera es eso, porque ahora además nos están intentando vender que lo que está pasando es que hay ciertos países nórdicos, y Francia se lo está planteando también, que van a enviar tropas a Groenlandia, nos lo están intentando vender como que es un movimiento de Europa para defender la soberanía europea, y es todo lo contrario, es un intento de apaciguar a Trump, porque la excusa que está utilizando Trump para anexionarse a Groenlandia es que Groenlandia no se la queden ni China ni Rusia, porque aparte de todo lo que hay de recursos, otra de las cosas que está en juego es la ruta del Ártico, bueno, o sea, las rutas comerciales que hay alrededor del Ártico, que es también un enclave geopolítico muy, muy importante, y realmente lo que están haciendo es intentar apaciguar a Trump mandando tropas para decirle, mira, es que vamos a mandar más efectivos para que no haya injerencias ni chinas ni rusas en Groenlandia. Y lo que pasa es que a un fascista no se le puede apaciguar doblando la cabeza. De hecho, si es que a Trump se le ve muy claro. O sea, cuanto más lacayo eres, más se burla de ti, que es lo que le ha pasado con María Corina Machado, que yo la llamo María Arrastrada Machado, que le ha pasado con Macron, que cada vez que sale se burla de él, porque cuanto más arrastrado eres y más doblas el lomo y más te agachas frente al fascismo, el fascismo más avanza y más intenta apoderarse del mundo. Entonces es que lo que tendría que hacer Europa es aislar internacionalmente a Estados Unidos, que es ahora mismo un régimen fascista, que además es el líder del imperialismo o de una de las partes del imperialismo mundial, y por lo menos no tener tropas estadounidenses en los países europeos y bases estadounidenses que son un peligro para nuestra seguridad, porque el día que a Estados Unidos le dé por entrar en guerra con Europa, nosotros tenemos el enemigo dentro, tenemos tropas estadounidenses en nuestro territorio, y Francia, por ejemplo, no las tiene, porque Francia, un señor muy poco sospechoso de ser comunista, que era Charles de Gaulle, se salió del mando unificado de la OTAN, no se llegó a salir de la OTAN, pero sí del mando unificado militar, y cerró las bases estadounidenses y echó a los soldados estadounidenses del territorio francés. Y yo creo que, hombre, que esto es lo mínimo que tenemos que hacer, sobre todo además porque es que yo creo que Europa tiene una responsabilidad histórica con los territorios a los que ha colonizado, pero también por el papel geopolítico que tiene, porque es que Europa sí que tiene un poder y un peso geopolítico que otros territorios no tienen. Y joder, yo creo que es que lo mínimo que podemos hacer ahora mismo es plantarnos un poco frente al fascismo estadounidense, que es que nos va a comer a todos, que es la mayor amenaza de verdad para la vida en el planeta, que se va a cargar el planeta porque pretende seguir esquilmando sus recursos, que va a aplastar a las clases trabajadoras y a cualquier intento de vivir mejor, y que además ya ha dicho y está en su estrategia de seguridad nacional que va a financiar cualquier proceso de ultraderecha que haya en Europa para intentar desestabilizar también los gobiernos europeos, que es el primer paso que hacen siempre, es lo primero que intentaron hacer en Venezuela, también es financiar a los grupos opositores para intentar desestabilizar al gobierno, y cuando eso no funcione van a ir a más, y Estados Unidos ahora mismo es enemigo europeo dicho en su propia estrategia de seguridad nacional, y nuestros líderes no se dan por enterados y siguen intentando hablar con Daddy Trump, como le llaman Mark Rutte. O sea, es que el propio presidente de la OTAN le llama Daddy y no, se pasa el día diciendo que tenemos que confiar en Trump porque ha conseguido que todos los estados de la OTAN suban el gasto militar, y es que yo creo de verdad que frente a esto ya no va de votar una cosa o votar otra, va de articular un movimiento antifascista y antiimperialista que plante cara en las calles, que plante cara en las instituciones, porque esta gente no va a parar. Y estamos en un momento histórico, de verdad, en un momento de quiebre social y político, que es que de verdad que nos ponemos las pilas y nos organizamos, y hace falta que nos organicemos tanto eso en las calles como en las instituciones, o es que la que se viene es muy dura y nos estamos jugando de verdad la extinción de la vida humana en el planeta. Lo de articular un movimiento antifascista que plante cara a eso, de momento lo veo lejano. Y al final nos va a tener que tocar votar y que Europa tome caminos, por lo menos a corto o medio plazo, que sean plausibles antes de conseguir que el orden mundial cambie y no favorezca ni al capitalismo ni a la extrema derecha, ¿no? Que es un poco a lo que vamos de momento. Entonces, una cosa en general yo tengo bastante clara, y evidentemente es mi opinión, que es que el mundo tal y como se está configurando y por tu lado es complicado. A mí me encantaría derribar a los estados-nación, pero eso no suele salir, ahora mismo no sale muy bien. La tendencia es a establecer alianzas políticas supranacionales, que además creo que en estos momentos
son útiles, porque pues, si queremos frenar el cambio climático y ciertos problemas globales, esas alianzas nos pueden venir bien, como el Acuerdo de París, el tema de la Agenda 2030, que es verdad que son mierdas muy cosméticas, pero coño, la extrema derecha las quiere derribar todas, entonces por algo es, ¿vale? Entonces, en este punto hay como tres opciones. La primera, pues nos acercamos más a Estados Unidos, reforzamos la OTAN y a ver si con suerte Trump se va a tomar por el culo y el que viene pues es un poco más benévolo y somos más fuertes juntos y tal. Es una opción perfectamente válida con la que yo no estoy de acuerdo. Segunda opción, Europa se configura como una entidad que es autónoma, supranacional y que puede tomar decisiones por sí misma, que configura sus propias alianzas y su propio papel en el mundo como una entidad política con peso, que además el peso del PIB militar, social, económico y en población y político de toda Europa unida le pega 10.000 patadas a Estados Unidos y hace las cosas como tocan. Y tenemos un Oriente estupendo, aunque está mal dicho, pero bueno, ¿me entiendes? Un continente muy amplio, Asia es estupendo, América es estupenda, tenemos mucha gente con la que configurar alianzas y no tenemos por qué estar del lado de Estados Unidos. Tenemos a China que nos tiende la mano, hay muchas maneras de configurar alianzas. O, bueno, pues rompemos la baraja, aquí cada uno hace lo que quiera y cada Estado-nación va por su lado y evidentemente Rusia, China y Estados Unidos nos terminarán comiendo. Esas son un poco las tres opciones. La verdad es que las tres tienen muchísimas connotaciones negativas y en muchas nos tocaría asumir muchas contradicciones, pero la verdad es que, pero son las que más realistas me parecen a mí, y yo creo que la que deberíamos apuntar, para mí, es la de configurar un proyecto europeo que nos favorezca. Porque además es lo que la extrema derecha se quiere cargar. La extrema derecha está con la idea de los estados-nación, con la idea de que cada uno vaya por su cuenta y con la idea de que cada nación intenta aplastar a todas las demás. Eso sí, tejiendo alianzas, pero unas alianzas que son más políticas que estatales, es decir, de partidos, de ideología, de grandes empresas, porque claro, es lo que va a permitir que el orden que busca la extrema derecha, que es que favorecer a gran capital, pueda crecer. A mí lo que me dice la lógica es que, aunque evidentemente hay más datos y argumentos para ello, que si la extrema derecha se quiere cargar eso, es que desde luego algo de bueno tiene que tener. Puede ser un camino que sea plausible. Y desde luego nos permitiría tener el poder de decirle a Estados Unidos que no. Porque uno de los problemas es que Estados Unidos, como también lo ha hecho Rusia, es jugar a dividirnos. O sea, Rusia ha estado financiando la extrema derecha europea. Que de hecho salió el otro día Le Pen criticando en un mensaje muy potente a Estados Unidos. Un mensaje con el que yo estaba muy de acuerdo. Claro, es que Le Pen siempre ha favorecido a Rusia. Está financiada, hasta su partido está financiado por Rusia. Entonces, evidentemente, hay una extrema derecha antiatlantista que le mete mucha caña a Estados Unidos. Y Le Pen la primera, que además Le Pen también juega a parecer de izquierdas un montón de veces. Pero claro, es verdad que ambos van a jugar a intentar dividirnos. Entonces yo creo que ahí hay que buscar la manera de tener una personalidad propia, un proyecto propio, y luego ya nos pelearemos, porque eso sería otra movida. El problema es que la Unión Europea que tenemos ahora mismo, liderada por von der Leyen y Kaja Kallas, es una mierda. Pero, y no solo, o sea, hace seguidismo absoluto del imperialismo estadounidense, financia el genocidio en Gaza, no tiene ningún tipo de intención de hacer nada para pararle los pies a Trump, y por eso yo creo que, o sea, yo soy europeísta, yo creo en un proyecto de los pueblos de Europa, y creo que si algo ha demostrado también el movimiento de solidaridad con Palestina es que la organización popular sirve para poder plantar cara a los gobiernos que no nada. Luego es verdad que han hecho cosas cosméticas, pero es verdad que la organización popular y sobre todo la organización popular internacionalista es la herramienta que tenemos los pueblos cuando nuestros gobernantes nos fallan, y la realidad es que ahora mismo los gobernantes de Europa están vendidos a los intereses estadounidenses y a los intereses del capital, de los grandes capitales, y no están protegiendo a los pueblos. Y desgraciadamente el nuestro tampoco, nuestro gobierno tampoco, porque Pedro Sánchez fruncia a veces el ceño, pero hay que quiere enviar tropas a Ucrania para proteger los intereses de Estados Unidos, hay que dice que no, pero ha firmado el 5% del gasto militar y lo sigue subiendo y lo sube día tras día, sin pasar por el Congreso además. Y entonces yo creo que es que
lo grave es que ahora mismo estamos en un momento histórico, la historia no se repite, pero rima, muy parecido al momento del auge del fascismo en Europa. Y creo que, de hecho, hay también incluso una parte del bloque progresista que se está convirtiendo en lo que yo llamo, está empezando a andar hacia lo que yo llamo un bloque socialfascista, más coaligado con el envío de tropas a Ucrania, con el auge del militarismo, que con dar una respuesta a los problemas de la gente. Y hablo del Partido Socialista, pero... No, claro. Claro, o sea, quiero decir, pero creo que eso es importante, que tenemos que entenderlo, que si antes teníamos una configuración en la que pensábamos que el Partido Socialista podía ser nuestro aliado en algunas cosas para intentar mejorar la vida de la gente, desgraciadamente ahora mismo no lo es. Ahora mismo tenemos un Partido Socialista que lo que hace realmente es hacer seguidismo de un imperialismo que es que, claro, yo le decía, mira, la OTAN ha sido siempre vasallaje al imperialismo yanqui, pero es que ahora es vasallaje a un imperialismo fascista. Es que nadie querría estar en la triple alianza de Hitler, y ahora mismo estar en la OTAN es estar en la triple alianza de Hitler, porque Trump es un fascista y no podemos, o sea, la OTAN ahora mismo no nos sirve. Ojalá haya más gente. En Francia la izquierda francesa también ha pedido la salida de la OTAN. Yo confío en que se pueda configurar una alianza de los pueblos europeos para hacerle frente a este fascismo, pero creo que ahora mismo las instituciones europeas están sirviendo para todo lo contrario. Claro, lo que hay que hacer es, con esa movilización que tú dices, con esa presión que deberíamos saber hacer, que nos está saliendo regular de momento, pero bueno, poquito a poco, es precisamente unas instituciones europeas que estén a la altura. Empezando por nuestras propias instituciones, lo primero, porque encima, nos quejamos de Pedro Sánchez y es de lo más progre que hay en Europa, es terrible. Pero imagínate, pues empezando por ahí y luego, evidentemente, siguiendo por una Europa que dé respuesta, porque la Ursula von der Leyen... En fin, de verdad, que yo intento a veces ser benévolo con la gente que nos gobierna. Yo entiendo que es muy complicado estar arriba y que vas a meter mucho la pata. Pero, o sea, un poquito de... no sé, un poquito de orgullo por lo menos. Por lo menos un poquito de orgullo, un poquito de... Trump tiene una cosa muy buena, que es que tiene unos cojones enormes. A Trump nadie le tose. Y a veces queda en ridículo, es verdad. Pero nadie le dice nada porque enseguida te coge de la manita y te la retuerce. Pues algo así hace falta... A ver, no fascista, pero plántate un poco. Que es lo que tú decías, ¿no? Al Macron se está riendo de ti. O lo que le hizo a Zelensky. A Zelensky, vamos, me da hasta pena. Zelensky a mí no me genera ninguna simpatía. Pero la entrevista esa en la que se estuvieron riendo de él, por cómo vestía o por cómo hablaba, o la última comparecencia donde decía que Rusia quería lo mejor para Ucrania, que dices, tío, están matando a su gente. Te podrá no gustar Zelensky, o podrá no caerte bien, pero de verdad, unos mínimos que Zelensky al final, pues bueno, pues es quien es y ya nos pelearemos con él. Pero vamos a permitir que venga este tío de fuera y se ría de él, y que sea él quien negocie la paz y que decida los términos y que se lleve los recursos y que se lo arregle con Putin, que sabemos que lo hace. No podemos permitir eso. Luego nos pelearemos con Zelensky, nos pelearemos con quien sea, pero vamos a defender lo nuestro primero. Y vamos a decidir, no sé lo que tú dices, vasallos de estos cabrones. Pero fíjate, hasta políticos, incluso que seguramente serán más imperialistas que tú y que yo, ya están mirando mal a Trump. Es decir, de hecho, que no sé si fue ayer o anteayer, el Senado estadounidense ya aprobó que ya no se podía hacer ninguna intervención militar más si no se aprobaba. Es decir, han intentado atar al Ejecutivo para que deje de tomar decisiones por su cuenta. No sé si lo conseguirá o no. Pero hay gente currándose una resistencia, tanto a nivel administrativo, tanto a nivel institucional, como a nivel político, social e incluso económico. De petroleras diciendo, a ver, es decir, de hecho, Venezuela ya exportaba muy buena parte de su comercio y de su petróleo a Estados Unidos. Es verdad que ahí China y Rusia se llevaban una parte, pero Estados Unidos ya estaba haciendo negocios ahí. De hecho, hace 2 o 3 años, Maduro y Trump se estaban empezando a llevar como medio bien, porque habían conseguido hacer negocios, parecía que había ahí una cosa un poquito más fluida, que Juan Fran y yo bromeábamos en plan de, mira, ahora Venezuela de repente ahora son buenos. Y ahora, es verdad, ¿eh? Y ahora, ¡pam! Que dices, ¿pero qué pasa? Pues que la situación pues se le está tornando en contra y necesita establecer el control sobre ciertos territorios, necesita poner los huevos sobre la mesa y necesita hacer estas cosas. Y porque, por supuesto, además, ya tiene a bastante gente que le come el culo en América Latina, como Bukele, como Milei, como ahora lo de José Antonio Cast en Chile, que vaya tela, que poco hemos hablado de eso. Y bueno, ir poquito a poco, pues
tornando cada vez más territorios hacia su vera, porque también creo que es la única manera que tiene de intentar combatir a China y a Rusia, que le están comiendo la tostada. ¿Vale? Es una guerra, pues eso, imperialista, como, igual que hizo todo el tema de la guerra comercial con los aranceles, que eso no lo ha entendido nadie. En fin, que de hecho, bueno, ha perdido un montón de apoyo por eso, porque no tiene ningún tipo de sentido. Y... De hecho, es también un clarísimo ejemplo de que estamos en una fase imperialista del capitalismo otra vez, porque Luxemburgo, que por cierto mañana es el aniversario de su asesinato, ya lo explicaba, decía que bueno, que en un proyecto imperialista y colonial es compatible intentar liberalizar las colonias y tener un liberalismo desbocado en las colonias para poder esquilmarlas, y a la vez medidas de protección en el centro del imperio, proteccionistas, para proteger los grandes capitales del propio país, que es como funciona también el capitalismo imperialista, que es la última fase del capitalismo. Que yo creo que esto, o sea, quiero decir que es importante también entenderlo porque la ultraderecha, o sea, está muy bien financiada y está muy bien articulada, pero surge y crece también, sobre todo, al abrigo de este momento en el que estamos viviendo, que es un momento en el que el sistema capitalista y los grandes capitales ya no les sirve una cara amable para seguir ganando dinero, tienen que bestializarse, tienen que fascistizarse para seguir garantizando que el mercado siga, que ellos sigan ganando dinero a expuertas, porque cada vez hay más descontento, las clases populares cada vez ven más que esto no les sirve, cada vez son más pobres, ahora tienen trabajo y son pobres, es decir, porque el problema antes en España era que había paro, pero ahora el problema es que hay trabajadores pobres, que hay gente currando todos los días 8 horas y no puede pagarse el alquiler, que hay gente viviendo en caravanas. Claro. Y claro, esa gente, por lo que decíamos antes, ante la falta de alternativas que le presenta este sistema, pues vuelve a mirar al fascismo. Entonces yo creo que la otra cosa que podemos hacer, aparte de la solidaridad internacional, es de verdad articular como un proyecto que de verdad sea pues un proyecto de propuesta de un mundo distinto que sea posible, y empezar a organizarlo y empezar a pensarlo y empezar a proponerlo, porque es que de verdad que de esta solo, o sea, históricamente solo se sale por 2 vías: se sale por el fascismo o se sale por la izquierda. Y yo creo que esa es la gran coyuntura histórica en la que estamos. La posición de Trump está muy débil en Estados Unidos. Es que, claro, como tiene el control del Congreso, Senado y del Tribunal Supremo, ¿no? Parece que tiene mucho poder, pero la verdad es que la mayoría de gente empieza a estar harta de Trump, excepto su núcleo más cercano, su núcleo MAGA. De hecho, por ejemplo, ahora el AIDS es más impopular que popular. De hecho, el socialismo en Estados Unidos nunca había sido tan popular como ahora. ¿Vale? Y así con todo. Sí. La su popularidad está en mínimos, la economía sigue yendo mal, y el tío todo esto que está haciendo es para distraernos todo el rato de lo que está pasando y también para sus posiciones imperialistas, e incluso me parece muy interesante la teoría esta de que pueda estar enfermo, y como Putin, que quería reunificar Ucrania y que también se achacaba mucho a su enfermedad, que quiera dejar su legado en la historia. Me parece una teoría súper interesante, la verdad. Pero la cosa es que todos estos giros que están dando internacionales no le vienen nada bien. De hecho, su base, como aquí hemos dicho, estaba muy enfadada, ¿no? Lo llamaban, irónicamente, los MIGA, ¿no? Make Israel Great Again, porque era, tío, dedícate a Estados Unidos, que tu promesa de campaña era aislarte del mundo, cuidar a Estados Unidos y tal. Y el tío está, que si Israel, que si Venezuela, que si Groenlandia, que si me peleo con China, que si ahora con Rusia, bien, y ahora con la Unión Europea, mal. Y claro, hay mucha gente que eso no lo acaba de ver tampoco. Yo, sinceramente, me puede venir cierto miedo de decir, hostias, Trump no conseguirá mantenerse en el poder pese a todo, pero yo lo veo muy débil para ello. Yo creo que Trump se está equivocando, está adelantando los acontecimientos, igual que Elon Musk cuando hizo el saludo fascista, porque está considerándose demasiado poderoso para el poder real que tiene, ¿vale? Porque está perdiendo el apoyo de los republicanos, el apoyo de sus bases, y le vienen unas elecciones intermedias muy complicadas que yo creo que le van a hacer que sea todo mucho, mucho, mucho más difícil. Que en 2 años puede intentar dar otro golpe de estado para quedarse, pues posiblemente lo intente. De hecho, yo creo que están trabajando en ello. Pero es que yo creo que Trump lo que no pensaban en ese plan, que les iba a salir, ojo, yo creo que el Project 2025 iba a salirles, era que lo hiciera tan putamente mal en su país.
es que la economía va muy mal. Entonces, un tío que se presentó como gran gestor de la economía y lo que se pone a hacer es invadir otros países y hacer locuras de estas, al votante estadounidense ¿de qué? Como por ejemplo con lo de Venezuela. Las empresas petroleras ya le están diciendo, pues no vamos a invertir en Venezuela porque es una idea de bombero, torero. ¿Vale? Y dices, pues ahora ¿qué va a tener que hacer para vender eso? Pues, quizás hay una cosa buena que es a ver si Europa se unifica un poco más en torno a un proyecto europeo real y no un proyecto simplemente europeo económico. Está claro que tenemos el problema de los lacayos vendepatrias, ¿no? Que yo diría que además son una gran parte de las élites europeas, ¿no? Mark Rutte el primero. Pero el que Estados Unidos esté ahí poniéndonos la bota en el cuello, lo que puede hacer al final es que surja un proyecto europeo unificado, que surja un ejército europeo, que surja una identidad europea más fuerte. De hecho, por ejemplo, todos los imitadores de Trump en todo el mundo prácticamente han caído. Es decir, el que era el Trump guacamayo, el Trump demonio de Tasmania, pues todo eso les ha ido muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Y yo creo que también es algo importante, es decir, parece muy fuerte, parece que va a ganar, parece que va a arrasar, pero tú miras dentro de Estados Unidos, que es su base, y las cosas no le están yendo nada bien. Así que también quedémonos con eso y que esta gente se le va la fuerza por la boca y luego la realidad en muchos casos los acaba arrollando como le pasó a las anteriores elecciones. Bueno, chicos y chicas, vamos ya a acabar, vamos a acabar con este tema. Yo solamente quiero pediros vuestras conclusiones de lo que hemos hablado hoy. Adrián y Ale, que os he visto además muy despiertos y con muchas ganas de comunicar. Entonces, no sé, ¿qué queréis decirnos? Venga, Adrián, empiezas tú. Pues que todo mal. Que está jodida la cosa. A mí siempre me gusta poner el punto optimista. Y yo creo, fíjate, que tanto el sistema en el que vivimos como la propia extrema derecha y toda esta ola reaccionaria que estamos viviendo, yo siempre digo que no solamente está destinada al fracaso, sino que además está fracasando más rápido de lo que pensamos. Es decir, creo que no tardaremos demasiado en llegar a un cambio de ciclo. No sé si nos hará falta otra crisis económica, yo espero que no. Pero es verdad que la derecha y la extrema derecha están llegando al poder en muchos sitios después de desbancar a la izquierda y tampoco están dando los resultados que la gente espera. Y no solo eso, es que están traicionando constantemente a sus propias bases, a su propio electorado y a las propias cosas que prometieron, cosa que, por ejemplo, con salvedades, el fascismo de los años 20 y 30 no hizo. Quiero decir, se supo cuidar muy bien de a quién tocar, a quién no, para que no se les revolvieran. De hecho, la Italia fascista y la Alemania nazi cayeron porque perdieron la guerra. Pero ahí se quedó España, ahí se quedó la Unión Soviética y ahí se quedaron otro tipo de regímenes porque supieron hacer un poco bien las cosas de cara a su propia sociedad. En cambio aquí, lo primero que está haciendo esta extrema derecha, quiero decir, es que si la extrema derecha de hace 100 años viera la de ahora, se reiría. O sea, cogería a Trump y lo tiraría por un barranco, en plan de, pero este payaso, ¿quién coño es? Franco se levantaría, vería a Abascal y diría, de hecho, no sé si conocéis el programa de Polonia, donde parodian mucho esto, y parodian a Franco riéndose de Abascal, en plan de, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa en la puñetera cabeza? Porque es que son inútiles, son de risa. Porque siempre hacemos análisis como muy políticos y muy sociales y muy estructurales de todo, pero es que encima están poniendo a gente que no vale un duro. Que encima muchos están por la pasta, que ni siquiera se creen la cosa. Están porque saben que es un discurso con el que pueden ganar dinero, con el que pueden, como muchos influencers y creadores de contenido del palo, que eran muy moderaditos hace 10 años y ahora se han sumado al carro de a ver quién suelta la fascistada más gorda. Porque ganan dinero, porque los algoritmos y las redes sociales les premian. Porque ahora es lo que vende. O sea, el capitalismo está hasta mercantilizando el propio fascismo. O sea, se está como autodevorando, está convirtiendo en un tumor extraño de decadencia absurda. Y eso no resuelve absolutamente nada. Nos va a llevar a conflictos, a guerras, a desigualdades. Yo le digo a gente que es de extrema derecha, digo, oye, cuando expulsen a todos los inmigrantes y encierren a todos los homosexuales y maten a todos los rojos y te das cuenta que tampoco puedes llegar a fin de mes, ¿qué coño vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Explícamelo. Y a eso es a lo que estamos llegando. La putada es que, como siempre digo, por el camino moriremos muchos, no solucionaremos muchos problemas que hay que solucionar, como la desigualdad, como el hambre en el mundo, como el cambio climático y como muchas mierdas que es a lo que nos tendríamos que sentar
y hacerle frente al meteorito de no mires arriba, a los verdaderos problemas y no a las mierdas a las que nos tenemos que entretener reaccionando a la última mierda que ha hecho Vito Quiles, a la última historia que ha hecho no sé quién, para ver quién es más tonto de todos. Pero por fortuna, precisamente por eso, como no son ni siquiera hábiles, son muy hábiles comunicando, eso sí, muy hábiles manejando el dinero, eso sí, pero políticamente gestionando y administrando no saben hacer nada, no van a solucionar nada y más tarde que pronto caerán. Y cuando eso suceda ahí tenemos que estar el resto organizándonos, peleando y articulando un proyecto que de verdad solucione las cosas, porque si no volveremos a la rueda de siempre. Total. Y esa es mi conclusión. ¿Vale? Pues nada, eso, que yo creo que nada de esto se puede entender sin el elemento del racismo, que es una cosa que estructura ahora mismo eso. Pues todo el fascismo que estamos viendo está estructurado principalmente por un antifeminismo y por ser contrario a las políticas LGBTIQ+, y todo lo que quieras, pero principalmente el elemento estructural es el racismo, y que creo que las personas blancas sobre todo tenemos una responsabilidad en proteger y arropar a nuestras compañeras y nuestras hermanas migrantes y racializadas, especialmente a las que tienen o se pueden leer como moras o musulmanes, porque son los primeros que van en ese pelotón de fusilamiento al que vamos todos. Ellos son los primeros. Ya hay en España pogromos racistas como en Torre Pacheco, y creo que eso es importante. Y yo, que también soy muy optimista, creo que además como que es que tienes que ser optimista para ser de izquierdas, porque si no, no vamos a la mierda. Es que no te queda otra que ser optimista si eres de izquierda, porque o eres optimista o llega un momento en el que entras en depresión absoluta. Yo creo que el antídoto contra la derechización de la sociedad y el antídoto para cambiar las cosas es organizarse y militar. Entonces, un llamado a militar. Militad en lo que queráis, en vuestro grupo de barrio, en lo que queráis, en cambio climático, en feminismo, en lo que queráis. Pero organizaros políticamente, articularos, porque cuando llegue la derecha, si llega al poder, lo primero que va a intentar es desarticular esas redes populares de solidaridad, y las necesitamos fuertes, porque necesitamos plantarles caras con redes de solidaridad en las instituciones, pero sobre todo también fuera de ellas, porque la pobreza, el racismo, todo eso hace daño a nuestros barrios, y nuestros barrios tienen que estar fuertes y articulados, y en esa batalla estamos. Yo creo que la militancia es el mayor tesoro que tenemos desde la izquierda, porque ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero, y nosotros lo que tenemos es la fuerza del pueblo, y esa es nuestra mayor arma democrática. Y para eso, pues lo mismo, yo voy a hacerme un poco de autopromo. Si queréis seguirnos en redes, yo soy Alen Velasco _, con una arroba antes en todas las redes, y nuestras redes son agitpop.tv, y invitaros sobre todo eso, a organizaros, a militar y a seguir a gente que milita y que se organiza políticamente, que es realmente la que nos va a salvar de la que se viene. Pues bueno, Ale, yo creo que ya lo has dicho todo. La verdad es que ha sido muy interesante tenerte aquí, todo lo que nos has transmitido. La verdad es que además muy completo, ojo. Como os acaba de decir, todos y todas vamos a seguir a Agitpop TV, vamos a seguir a los perfiles de Ale Velasco, y como siempre a compartir, a crear red, porque eso es lo importante, ¿no? Para eso valen estos espacios, para ver si somos capaces un poco de crear una red que nuestros rivales políticos sí tienen y nosotros no tenemos. Ale, no sé si quieres comentar algo más. A mí me gusta dar un par de minutos a la gente para que nos cuenten lo que quieras. Una última reflexión al respecto, tus próximos proyectos, algo que sea totalmente diferente del tema que quieras reivindicar, decir o comentar. No sé, Ale, estos minutos son tuyos. Pues me has pillado un poco con el pie cambiado, pero bueno, que creo que si estábamos hablando antes de esas redes populares que se articulan en las calles, pues ahora tenemos también calles digitales, y es importante articular también esas redes de solidaridad en redes sociales, que hay que combatir el odio y el fascismo en cada barrio, en cada pueblo, en cada centro de trabajo y en cada red social, y que, bueno, que le echéis un ojo también a las compañeras de Palestine Action, que están en huelga de hambre desde hace mucho tiempo ya, desde hace algunas de ellas más de 50 días, a las que el Estado de Reino Unido está dejando morir de hambre, que pues simplemente por participar en un grupo de solidaridad con Palestina, pues que han considerado ahora que es un grupo terrorista, y que pues las tienen en presas
acusadas de terrorismo por participar en una organización política pro-palestina y las van a matar de hambre. Las van a matar de hambre desde el gobierno estadounidense y bueno, que hay que seguir hablando de Gaza, que hay que seguir mirando a Palestina, que yo sé que están pasando muchas cosas en el mundo, pero la gente sigue muriendo bajo las bombas, asesinada por el Estado genocida de Israel, que la causa palestina es la causa de la humanidad ahora mismo, no porque sea solo la más urgente, que lo es, sino también porque porque articula todas las posibilidades que tenemos de resistencia, lo ha demostrado. Creo que tenemos muchísimo que aprender de la resistencia palestina para ver cómo podemos resistir a la que se viene y que hay que seguir hablando de Gaza y hay que seguir presionando también a nuestro gobierno para que el embargo de armas sea un embargo real, porque no lo es, y para que rompamos relaciones con el Estado genocida de Israel, porque seguimos teniendo relaciones diplomáticas, políticas, económicas, militares, culturales, deportivas, con un Estado genocida que está masacrando a una población y que tiene derecho a ser libre. Así que mi último mensaje es ese: viva Palestina libre y que desaparezca el Estado de Israel. Pues nada, Pues sí. Nada más que decir. La verdad es que mucha razón en lo que has comentado. Temas muy importantes que a veces nos escapan porque no podemos estar en todos, pero muy, muy relevantes. Muchas gracias, Ale, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu labor, muchas gracias por la labor de Agitpop, amiga, y estoy seguro que nos veremos pronto. Esperamos, como mínimo, en la próxima temporada. Bueno, Ale, un abrazo. Gracias de verdad por darme este espacio, me lo paso estupendo, encantada de venir siempre que queráis, y gracias también pues a la gente que nos ha visto. Un besito. Hasta luego.